Les damos la bienvenida al tercer Fórum de Líderes TV, junto al programa de Mujeres al Mundo de HSBC, Voces que Inspiran. 4 oradores espectaculares. Cecilia Carranza, campeona olímpica medalla de oro de yachting en los Juegos Olímpicos 2016. El doctor Conrado Stoll, destacado neurólogo. Mariel Fornoni, analista política y fundadora de la consultora Management on Fit. Y Cecilia Bufflet, periodista económica. Así comienza el tercer Fórum de Líderes TV, con la conducción periodística de Cecilia Lucía Puig. El próximo martes, 10 de noviembre, aquí desde el Buenos Aires Sheraton Convention Center realizaremos el 4º Seminario Internacional de Líderes. Grandes figuras de Brasil, Argentina y de la región nos van a contar cómo se adaptan a este nuevo normal. Te esperamos. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, muchas gracias. Estás en Italia, ¿cierto? Estás entrenando para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué crees que te permitió conseguir ese máximo logro, esa medalla dorada, esa medalla de oro por la que todos los deportistas entrenan, se sacrifican, dedican su vida, ¿no? Al menos los de élite y los olímpicos para lograr? Bueno, yo creo que principalmente la paciencia porque muchas veces cuando uno quiere lograr un objetivo, o sea, muchas veces no, creo que siempre que uno quiere lograr un desafío importante, no te viene de un día para el otro. Entonces hay que ser paciente y hay que saber que hay que trabajar mucho para poder lograrlo. Y esa paciencia te sirve para los momentos en los que de repente tenés una caída, de repente viene un problema, las cosas no salen como vos esperabas. Imagínate que nuestro mayor deseo, nuestro sueño más grande son los Juegos Olímpicos, y los Juegos Olímpicos son cada 4 años. Entonces yo pude ganar esa medalla de oro después de 2 Juegos Olímpicos, y hay deportistas que tardan más, y hay deportistas que quizás no la ganan nunca. Ser paciente es fundamental. Después, obviamente, tener una gran capacidad de trabajo, nunca bajar los brazos y que el cansancio no sea un factor importante en tu día a día, sino que siempre tratar de, o por lo menos eso es lo que intento yo, tratar de, cuando estoy cansada, volver a la fuente, preguntarme por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y tratar de visualizar cuál es mi objetivo y mi deseo. Hay una motivación, hay un fuego interno que te hace querer volver a salir a entrenar a pesar del cansancio que vos sentías hace 5 minutos atrás. Por más de que hagas un deporte individual, en equipo, que en teoría estés sola, siempre te tenés que rodear con gente que te ayude a lograr tu objetivo, gente idónea, cada una en su rubro, así que eso también creo que es muy importante para llegar. ¿Cómo enfrentaste vos esa frustración de haberte preparado durante 4 años para competir en el 2020 en Tokio y no poder hacerlo? ¿Y qué impacto tuvo en tu carrera? Una vez más, la vida me enseñó que hay veces que uno en el momento no entiende por qué pasan las cosas, pero después
siempre te das cuenta que las cosas pasan por algo, obviamente siempre y cuando uno, esas cosas que suceden, esos problemas que en teoría vienen, uno pueda tomarlos como una oportunidad y pueda pararse desde el lugar de, bueno, ¿cómo salgo mejor parada de esta situación con la que yo no tengo nada que ver y que vino a mi vida y yo no la puedo controlar? Entonces hoy, después de varios meses, te puedo decir que como equipo siento que estamos fortalecidos, lejos de lo que pensaba en ese momento, porque creo que utilizamos todo el tiempo de la cuarentena en Argentina para trabajar mucho en nosotros, en nuestras bases, en nuestros pilares, para poder construir de acá a lo que queda en un año. Y en términos personales, también aceptar que, bueno, que esto no dependía de mí y que, bueno, los planes que yo tenía, decidimos en familia postergarlos y, bueno, con alegría recorrer este año que queda hacia Tokio 2021. ¿Por qué no nos contás qué estamos viendo? Estas sí son imágenes nuestras navegando. Como podrán ver, soy una privilegiada, hago un deporte bellísimo y estoy constantemente en la naturaleza. Sí, la verdad es que el deporte que hacemos te enseña mucho para la vida, porque justamente esto que estábamos hablando antes de la pandemia es algo que desde chicos, o sea, nosotros constantemente nos enfrentamos con lo que la naturaleza quiere. Nosotras no dominamos la naturaleza, sino que la naturaleza de repente decide tormenta y tormenta, decide que el viento cambia, el viento cambia. Nosotras simplemente nos tenemos que adaptar a eso. Y entonces, como decíamos recién, hoy viene una pandemia y es como que tenemos el ejercicio de, bueno, ¿cómo me adapto a esto que la naturaleza me dio y que yo no puedo controlar, ¿no? Para mí nuestro deporte te prepara mucho para eso, ¿no? Que no es que vamos a entrenar y volvemos y que simplemente somos atletas y que preparamos nuestro físico, no, tenemos que estar preparados desde muchos aspectos que te terminan haciendo estar preparada para después poder lograr meterte en cualquier proyecto y sentir que con la experiencia que te dejó una campaña olímpica en nuestro deporte, podés aportar para que el proyecto avance, ¿no? ¿Cómo administras dos valores tan importantes como la energía y el tiempo? Algo muy importante para nosotros es el descanso. Tratamos de dormir la cantidad de horas que necesitamos dormir, dormirnos temprano y levantarnos temprano. Otra cosa fundamental para mí es la alimentación, porque mi trabajo arriba del barco es un trabajo muy físico y va muy ligado a lo que es el A tu descanso. potencia. Y también al descanso, ¿no? Porque después de energía posible, tratando de no distraernos con nada. Hoy en día es muy fácil distraerse porque hay muchísimos estímulos y nosotros en el equipo tratamos de estar como en una concentración que, viste, todo el mundo conoce que los futbolistas concentran 2 días antes de un partido. Bueno, nosotros nos las pasamos concentrados porque nuestras giras son muy largas, son muchos días y estamos 24 horas pensando en lo que tenemos que hacer para rendir mejor. Vos competís y trabajás al lado de un gran deportista, de un hombre extraordinario, como lo es Santi Lange. ¿Qué aprendiste de él? Es una persona que también nunca baja los brazos y está buenísimo tener una persona hacia al lado. Es una persona que siempre al extremo ve la oportunidad ante el problema. Cuando vos pensás que ya no hay más salida, que decís, che, acá de esta no salimos seguro, él siempre tiene alguna manera, siempre se queda pensando y ve a ver qué es lo que podemos hacer para obtener una oportunidad de ese problema que tuvimos. Y después también es un gran luchador y eso también contagia mucho, creo yo. ¿Qué aplicás para tu vida y qué mensaje le das a estas mujeres que no solo son de Argentina, sino mujeres al mundo? ¿Qué mensaje les darías desde tu experiencia? Que sigamos luchando, que sigamos juntas para adelante, cambiando esta realidad en la que la cultura nos puso, para que podamos elegir con libertad
qué es lo que queremos hacer, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. Eso es, creo, el gran cambio que está sucediendo y del cual estoy profundamente agradecida y alegre que esté sucediendo. Sigamos luchando por eso. Algo que aprendiste en esta pandemia, que quisieras compartir. Pasé unos 4 meses hermosos, muy alegre, compartiendo con mucha felicidad con mi novia, y me dejó eso, que todo es más lindo compartido. Conrado, vos como un experto neurocientífico, me atrevo a decir, con todos los papers que has tenido publicados en la Argentina y en el mundo, siendo asesor de una institución milenaria como el Vaticano, ¿no? ¿Qué podés contarnos y compartir de cómo funciona y opera el cerebro de la mujer, y especialmente en un contexto tan complejo y tan delicado como el de la pandemia? ¿Y cómo compara con el del hombre? Porque esa es la pregunta siempre. Y en comparaciones, por ahí no vamos a encontrar diferencias tan grandes. Sí las obvias, el hombre promedio es más alto que el 90% de las mujeres. Y el cerebro masculino pesa unos gramos más en tamaño. Pero la función es muy interesante. Hay predisposiciones genéticas y muchas adquiridas que uno cree que son genéticas. Genéticas sí, apenas recién nacido, un bebé mujer va a mirar, si le das opción de mirar caras o un tractor, va a mirar caras, mientras que uno masculino va a mirar más el tractor u otro tipo de juguete. Y lo mismo pasa con los animales. Ese bebé mono, mujer, femenino, hembra, va a mirar más caras que otros objetos y viceversa. Ahora, si vos ves actividad, todos dicen, no, los hombres son más activos. No es así, se les fomenta ser más activos. Pero cuando haces estudios en el útero, por ejemplo, de cuánto se mueve un bebé, un feto, se mueve igual un hombre que una mujer. Así que no hay diferencias objetivas reales. Emociones, a los hombres se les enseña a esconder las emociones y a las mujeres a expresarlas. Los deportes que se favorecen en uno y otro favorecen esto de la actividad. Está cambiando, por supuesto, pero estoy hablando de las raíces que son actuales y no hace nada de tiempo en estas diferencias fundamentales. La agresividad, los hombres en grupo son más agresivos, las mujeres en grupo se tranquilizan. Pero la agresividad, cuando se han hecho estudios psicológicos, es mayor en las mujeres. Lo que pasa es que no se pegan con el puño. Esa agresividad de contar chismes, de decir secretos, de ostracismo y excluir a la otra, pero tienen más agresividad. En las habilidades verbales, por el entrenamiento, las mujeres empiezan a hablar semanas antes que los hombres, en promedio. Las mujeres tienen una capacidad mayor de lectura para los 12 años que el hombre promedio. De nuevo, por lo que las han hecho hacer más que nada. Y en promedio una mujer habla 16.000 palabras por día, un hombre 15.000 aproximadamente, y por suerte no hay más hombres en el webinar para que no hagan chistes con respecto a esto. Las mujeres no tienen miedo de perder jerarquía, piden direcciones, piden instrucciones. Se dice que si Moisés hubiera sido mujer, no habría vagado por el desierto 40 años, porque habría preguntado a dónde tenía que ir. Entonces, los hombres sienten que pierden jerarquía, las mujeres no. Es más, los hombres es así, que si les preguntan por un dato, aunque no lo sepan, van a contestar sin saber. Por último, esto está muy grabado en la cultura humana. Una de las primeras Barbies fue hace muchos años, pero tampoco hablamos de 200. Una de las primeras Barbies tenía un botón que lo apretabas y decía, no me gustan las matemáticas. Entonces, ¿de dónde puede venir todo esto de que las mujeres no son buenas para las ciencias duras? Pero le costó el puesto a Larry Summers, el presidente de la Universidad de Harvard. Y cuando se hacen estudios y vos sacás el componente de machismo, se hicieron en 200.000 chicos de 15 años en 40 países, la capacidad verbal y matemática de varones y mujeres es la misma. Conclusión, cuando a fin de año en la entrega de premios en el colegio de mis hijos, que eran 2 colegios distintos mixtos, yo contaba, las mujeres ganaban mucho más premios, pero después en el gobierno, en las corporaciones, en todo hay más hombres representados. ¿Qué pasa? Y las mujeres no pelean por su sueldo. En una entrevista de trabajo lo va a discutir más un hombre que una mujer. Y los hombres quieren escalar las posiciones en el trabajo. Y las mujeres, trabajando más y ganando menos, están más satisfechas con el trabajo. Y un estudio en una revista médica muy importante mostró que la actividad académica de las mujeres en Estados Unidos estaba severa limitada, la maternidad de esas mujeres en el mundo académico estaba limitada, esa capacidad de maternidad, y los resultados académicos, por las dos interacciones, porque hacen el trabajo del profesional y el de la casa.
Simón Barón Cohen, un investigador de la Universidad de Cambridge muy conocido, hizo un trabajo en inteligencia social. Y acá tiene que ver con la pandemia. Tenemos todos máscara, difícil reconocernos. Románticamente, ¿puede haber amor a primera vista con barbijo? Imposible, ¿no es cierto? Las mujeres tienen más capacidad de reconocer a las personas por los ojos. Normalmente las personas reconocemos más por la boca, las mujeres más por los ojos. Y estos trabajos de Barón Cohen él hizo, y se puede hacer en internet, es muy interesante, leyendo la mente a través de los ojos. Van a ver unas 30 personas en que se ven solo los ojos, mujeres y hombres, de distintas edades. Y hay que adivinar el estado emocional, y no creas que es triste o contento. Son más de 10 estados emocionales diferentes. Cuando vos tomás este test, lo hacen mejor las mujeres que los hombres. Por último, los estudios no se pueden dejar de nombrar de inteligencia colectiva de Tom Malone, del MIT. Él creó el concepto de inteligencia colectiva. Todos sabemos que no hay ninguno de nosotros que sea más inteligente que todos nosotros juntos. Y él dijo que hay 3 características fundamentales para que los grupos muestren mayor inteligencia. Una es la perceptividad, la percepción social, la capacidad de percibir cómo están los demás, la capacidad de empatía. La segunda, que todas las personas en el grupo participen de forma parecida, no que hable uno y nadie más, sino todos participando igual. Y la tercera, que haya más mujeres. Mientras más mujeres hay en un grupo, mayor es la inteligencia colectiva. Y cuando vos te fijas que este último punto es dramático y contundente, y el primero, perceptividad social, ¿quién la tiene? Dije empatía, dije saber cómo está el otro, eso es una virtud de las mujeres. Conclusión, para mayor inteligencia colectiva necesitas más mujeres. En América Latina, si las mujeres no trabajaran, la pobreza se duplicaría. Y en los países de alto ingreso, casi el 50% del PBI depende de las mujeres. Punto final. Estas son las diferencias de la neurociencia, algunas predeterminadas genéticamente, pero el cerebro femenino, como sea que se ha formado a través y desde la caverna, evidentemente se adaptó mejor para esta vida del siglo XXI y ser probablemente más exitoso. Realmente la inteligencia colectiva es uno de los grandes desafíos, y la inteligencia emocional nos condiciona también en los resultados, mucho más en tiempos de pandemia. ¿Qué lectura haces del contexto económico y político actual? Como nos decía Cecilia Carranza, que necesitaba leer el mar, porque si no sabemos qué contextos económicos podemos aprovechar, difícilmente podemos capitalizar este desafío para llevar adelante los proyectos, para llevar adelante nuestras carreras, para contribuir a la economía nacional, a la regional, y a su vez para poder tener un trabajo y algo de lo que podamos sentirnos orgullosos. Nosotros sabes que somos un país en el cual tenemos muy poca confianza en nosotros mismos y en las instituciones, ¿no? Entonces, es muy difícil construir desde la poca confianza. Bueno, al principio de la pandemia sucedió algo raro. La gente sabía que la situación, digamos, en términos de las instituciones de la salud estaba complicada, pero pensaba que íbamos a poder salir adelante. Por otra parte, veíamos que la situación económica era difícil, veníamos de muchos años de recesión, estábamos con un tema que teníamos que resolver por un tema de negociación de la deuda, pero la gente pensaba que lo íbamos a poder sobrellevar. Esto te diría que fue y duró los 2 o 3 primeros meses de pandemia, donde también creció el liderazgo presidencial. Pensemos que recién en diciembre va a ser un año que tenemos este nuevo gobierno y ya llevamos 8 meses, vamos a ir a 8 meses prácticamente de cuarentena, ¿no? Y de un proceso complicado, pero en estos primeros meses había como, no sé si era tanto la confianza, sino las ganas y la necesidad de confiar. Bueno, esto se fue deteriorando conforme fueron pasando los meses por la prolongada cuarentena, por la situación económica que fue complicándose cada vez más, producto también de tantos meses de recesión y tantos meses de cuarentena. Y hoy estamos en una situación complicada en términos de la opinión pública y en términos del humor social, porque hay un nivel de, la sensación de pesimismo es muy alta, es un 60% frente a un 20% que se mantiene más o menos optimista, y hoy el 60% de la gente está más preocupado por la economía y el 20% está más preocupado por la salud. Quiere decir que hubo un cambio muy fuerte en términos de una situación que hoy está en una crisis, ¿no? En términos del optimismo y el pesimismo. Ahora, si uno se pregunta, bueno, ¿y la pandemia cambió algo sustancialmente? Yo diría que no sé si cambió
tanto sustancialmente, sino que aceleró todos los procesos de cambio que se venían dando. Es decir, un proceso de cambio que tal vez esperáramos que se sucediera de acá a 5, 6, 10 años, lo vivimos rápidamente en uno, ¿no? Todo el tema de desarrollo tecnológico. Claro. Y esto, en algún punto, digamos, también genera oportunidades. La realidad se mantiene, ¿no? Tal como Exacto. es. Sin embargo, la forma en que cada uno de nosotros encara esa realidad puede hacer una diferencia enorme en el resultado final. Exactamente. Y hay otra cosa. Creo que lo pasamos mejor, ¿no? Se sobrelleva mejor cuando uno le pone esa cuota de energía adicional. Como bien decías, esta Totalmente. acelerada que ha dado desde la tecnología es una oportunidad extraordinaria para las mujeres, porque pueden Exactamente. digitalizarla desde sus casas, a partir de sus empresas, de sus emprendimientos o de sus negocios, y con una acelerada que en otros tiempos habría sido imposible. Sí, muchas veces estas mismas barreras, bueno, yo hoy estoy trabajando en España, Cecilia está trabajando en Italia o entrenando en Italia y estamos todos acá, y eso en otro momento quizás no hubiera sido posible, ¿no? Yo creo que en esto los argentinos somos como producto también de tantas crisis que hemos vivido, somos como muy adaptables, siempre buscamos la vuelta y tenemos como una versatilidad y una capacidad de adaptarnos a los distintos contextos que la verdad que es admirable, y en muchas partes del mundo cuando uno va a trabajar a otros contextos siempre dicen, bueno, admiro de ustedes, probablemente tiene que ver con que, bueno, nada, la hemos pasado y hemos tenido que sobreponernos a muchas crisis, ¿no? ¿Qué mensaje le das a las mujeres para que nos adaptemos mejor a este contexto tan inestable, tan incierto, pero en donde aspiramos a generar algo positivo? Porque como bien dice Jefferson, el pensamiento es la semilla de la acción, y si pensamos bien, tal vez logremos que nuestros resultados lo reflejen. Me parece que las mujeres son extremadamente buenas para comenzar a generar vínculos de confianza. Y no estamos hablando de tener confianza en la justicia o tener confianza en el gobierno, sino que empezar a construir capital social. Y el capital social se construye a partir del vínculo, por ejemplo, esto, ¿no? Un vínculo con mujeres que hacen negocios, donde se generan relaciones y se generan compromisos de unas con otras que se van manteniendo en el tiempo, y con familias y con comunidades, y esa es la construcción de capital social. ¿Ves oportunidades para las mujeres en este contexto? ¿Y dónde las ves? ¿Cuáles son esos sectores? Mira, lo que creo es que estamos en un momento de inestabilidad absoluta. Por supuesto de la Argentina, hablamos ahora un minutito de eso, pero esa inestabilidad y ese cambio de reglas hoy es global, es internacional. Entonces, lo que yo creo es que hacia adelante todavía no vimos el impacto de la pandemia, y que vamos a ver un proceso de cambio en la cabeza de los consumidores, ¿no? Vamos a ver, para mí, probablemente algunos sectores cambiando y necesitando reinventarse mucho y muy fuerte y muy significativamente, porque vamos a ir a un escenario donde van a cambiar los costos, van a cambiar las maneras de consumir y van a quedar de manera permanente. Para mí, la post-pandemia va a tener un consumidor parecido al de posguerra o al de post-2011 de septiembre, ¿no? Donde los atentados de Estados Unidos, Atocha, Londres, le cambiaron la cabeza a los consumidores. Ese modelo, esa idea de el que hoy consume, consumiendo experiencias y disfrutando momentos, es hijo del 2001, de la caída de las Torres Gemelas y de todos mirando como el mundo se nos podía caer encima a cualquiera, en cualquier lugar, que la seguridad se había borrado de la escena y todos empezamos a privilegiar el consumo inmediato por sobre el largo plazo. Yo creo que acá van a pasar cosas similares, entonces
hay ahí una oportunidad por la necesidad de cambio. Esa inestabilidad, por supuesto que es un riesgo, pero pensando en la audiencia de este espacio, yo creo que ahí tenemos, las emprendedoras tienen una oportunidad. Esa inestabilidad es un riesgo enorme, un desafío enorme, y un potencial de quiebre enorme para las grandes compañías, para las grandes corporaciones, para los ya establecidos, para los poco flexibles, pero es una oportunidad gigantesca de acelerar y de ganar espacios para los nuevos, para los que están por emprender, para los que están mirando por dónde, quizás esperando un poquito y esperando el momento de entrar y de arrancar, pero seguro que hay ventanas abriéndose para compañías más flexibles, para emprendimientos, para sectores nuevos, para nichos y para espacios que quizá pensábamos que se iban a desarrollar en 5 o 10 años y que se aceleraron y se reconvirtieron a una velocidad gigante en este tiempo, ¿no? La verdad es que hoy el problema económico que tenemos en Argentina me parece que es más político que económico. Por supuesto que tiene sus raíces en la economía, pero hoy necesita un cambio de tono y de gestión política para resolverse, porque el problema hoy es la confianza, no es la falta de dinero, sino que el dinero deje de estar en las cajas de los argentinos y pase a estar en el sistema financiero, se le preste a las empresas y las empresas quieran tomar crédito y se genere desarrollo, ¿no? Argentina tiene 170.000 millones de dólares, los argentinos tienen 170.000 millones de dólares. Pero hay que generar ese valor tan importante que mencionabas, como lo es la confianza y la seguridad jurídica también, ¿no? Que es lo que viene de la mano del desarrollo y de las inversiones. Me parece que hoy lo que necesitamos y lo que sería bueno que veamos en las próximas semanas y en los próximos meses es un cambio de tono en el que nos corramos de esta famosa grieta y de esta idea de que es unos contra otros y se empiece a buscar una construcción conjunta antes de que tengamos que chocar con la realidad. Creo que el rol que desarrollamos también los periodistas en los medios es de generar la alerta, ¿no? Para intentar pensar en el bien común y saber que de los problemas se sale unidos, se sale trabajando en equipo, como nos decía Cecilia Carranza. Desde Mujeres al Mundo de HSBC continúan trabajando junto a Líderes TV y seguiremos en esta línea para aportar mensajes inspiradores, para acelerar y para acortar esa brecha y acelerar la inclusión de la mujer en tiempos de posición, para que hablemos más de dinero, entendiendo que el dinero es la generación de valor económico para nuestra sociedad. El próximo martes, 10 de noviembre, aquí desde el Buenos Aires Sheraton Convention Center realizaremos el 4º Seminario Internacional de Líderes. Grandes figuras de Brasil, Argentina y de la región nos van a contar cómo se adaptan a este nuevo normal. Te esperamos. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.